Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Seminario de Historia Aplicada. Es un gusto, es un placer contar con su conexión en esta mañana de martes. Tenemos el gusto esta mañana de contar con la presentación de la profesora Margarita Torres, a quien le doy la bienvenida y la saludo. Buenos días, Margarita. Y Buenos días, también, Wilson, y y todas las también personas que nos están observando. Gracias, Margarita. Y también de Wainer Cotto, el colega de la Escuela de Historia, que va a estar coordinando y gestionando la sección de preguntas y comentarios. Hola, Wainer. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias, Wainer. Hace 3 semanas justamente empezamos este seminario con una charla concentrada en el tema de la teoría en torno a la historia aplicada, con una propuesta que nos abría perspectivas, nos abría ventanas desde el punto de vista teórico de cómo llegar, de cómo hacer historia aplicada. Hace 2 semanas, un colega hondureño nos presentaba un caso concreto en torno a la conflictividad ambiental en Honduras. Era una propuesta que no necesariamente estaba pensada en función de la historia aplicada, pero que tenía componentes muy vinculados con lo que podía denominarse es la praxis de la historia aplicada. Esta mañana tenemos el placer de contar con una experiencia, con un caso de estudio que va a fortalecer, que se va a concentrar sobre todo el abordaje, en torno al abordaje de la metodología y de lo que es la praxis de la historia aplicada en el campo, en el vínculo, en el contacto directo con las comunidades. Y es la presentación de la profesora Margarita, como lo hemos anunciado en redes. La profesora Margarita Torres es académica de la Escuela de Historia, donde es catedrática en dicha unidad. Empezó su carrera de investigación en torno a los temas de la colonización de baldíos en la Costa Rica del siglo XIX, en los territorios aledaños al Valle Central, a la capital, a San José. También ha investigado acerca de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y también se ha acercado a la historia ambiental con estudios acerca de la comprensión histórica de fenómenos hidrometeorológicos vinculados con las amenazas naturales. Y en los últimos años ha regresado a la colonización como tema de estudio, más concentrada en el siglo XX y en ese caso muy alejada del Valle Central y más bien interesada, muy preocupada por comprender los fenómenos de colonización tardía en la frontera norte con el país vecino de Nicaragua. Margarita, muchísimas gracias por atender la invitación para presentar su experiencia de campo en torno a la historia aplicada. Eh, como siempre lo hemos hecho, puede contar con 45 o 50 minutos para que nos cuente con detalle y con calma su experiencia y luego al final abrimos un periodo para preguntas y para comentarios. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Wilson. Buenos días a todas las personas que están en sintonía, que nos acompañan hoy en esta charla, y externar mi agradecimiento a Wilson y a la Maestría de Historia Aplicada por la invitación. En esta oportunidad, pues, he pensado organizar la charla en relación a, he titulado la charla de hoy, Personas que habitan en tierras al norte-norte de Costa Rica en una zona transfronteriza. Como bien lo dijo Wilson, después de más de 30 años de investigación en historia social aplicada, concretamente en historia agraria, he pensado en la relevancia y como una síntesis del trabajo de investigación universitario en visitar y revisitar territorios de colonización reciente. Yo empecé mi investigación hace muchos años pensando lo que era la corriente de los años 80, de 1980, en estudiar variables muy concretas de lo que era la legislación, las disposiciones del Congreso acerca de la apropiación de la tierra,
Luego vimos los modos campesinos de apropiación, de cultivo, técnicas de cultivo, combinaciones de cultivo. Sin embargo, el tiempo me ha llevado a ver que esas variables específicas no tienen la profundidad de explicarse por sí mismo toda la complejidad de la dinámica de una colonización. Es así como entro a pensar en un territorio de Costa Rica donde en este mapa de 1844 nos ubica un territorio, podríamos decir, conectado por una vía al Pacífico como medio de comercialización del grano de oro, poblaciones muy específicas establecidas ya casi que desde 1750, Cartago, luego Heredia, San José y Alajuela, y un Atlántico que se presentaba para 1844 como una posible salida en la construcción de un camino para la exportación más expedita del café. Nótese que todo el territorio, el territorio en ese entonces nacional, aunque las fronteras no estaban, las líneas fronterizas no son estas las que estaban delimitadas, pero como ilustración sirve. Las zonas más alejadas estaban denominadas como áreas vacías. Esta es lo que me señala hace como unos 10 años la inquietud de profundizar en lo siguiente. Si la técnica si la explicación que había en ese momento, les estoy hablando de los años 80, 1980, de una colonización de Costa Rica basada en un centro poblacional y un centro económico vinculado a la exportación de café, donde se intensifica la producción, luego se especializa la producción y se da un traslado de actividades hacia zonas periféricas. Dichas zonas periféricas serán años posteriores centrales y luego otros periféricas alrededor. Entonces se sigue, vean que un modelo centrífugo de colonización vinculado con el café al Valle Central y luego una segunda actividad principal que sería la exportación, producción del banano. Recordemos que el café tiene su proceso de cosecha, su proceso de beneficiado y su proceso de comercialización, podríamos decir aquí en Costa Rica, en manos diferentes. La producción estaba mucho más democratizada en pequeñas y medianas producciones, pequeñas y medianas unidades de producción. El beneficiado estaba en menos manos y el proceso de comercialización y torrefacción era todavía más concentrado en una pequeña élite. Seguimos notando áreas que la cartografía nos llama como vacías. Acá, al norte del país, al sur del país y en la zona del Pacífico Central. Entonces, la pregunta surge en el siguiente. ¿Cómo se da el proceso de colonización, de asentamiento poblacional y de crecimiento y expansión económica en áreas que para este momento no tienen vinculación con la economía nacional,
y hasta en qué momento se da esa vinculación en lo que podríamos llamar un sistema nacional de economía. O sea, cómo surge parecido, o sea, se aplica el modelo creado en los años 70 y 80 después de mucha investigación micro aquí en Costa Rica desde el punto de vista historiográfico de colonización centro-periferia, centro-periferia, centro-periferia bajo un modelo centrífugo. Funciona igual en zonas alejadas de reciente colonización o se plantea otra cosa. Esa es, digamos, la incógnita. Un poco para ilustración de las personas de otros países que nos están sintonizando y también pues como recorrido para los nacionales, la producción de café es muy importante aquí en Costa Rica. Desde 1820 se da la primera exportación y en 1844, que fue el primer mapa que vimos, está con una exportación estable, incluso ya a vísperas de la primera crisis en 1844-48. ¿Cómo se nos da visualmente esto? A veces las imágenes nos permiten ejemplificar. Tenemos acá un área de café, vean que es un área bastante especializada, uniformada. Esto es una fotografía más o menos reciente, pero para la época que estamos hablando, pues todavía estamos con un cafetal con sombra y con variedades un poco de porte alto. La producción de banano en la zona del Caribe se componen ambas como las actividades centrales de esa economía. ¿Cuáles son las producciones periféricas más vinculadas a el mercado interno y a producción en este entonces vinculada a unidades familiares, básicamente campesinas? Lo que es la producción de maíz blanco y amarillo, los frijoles y arroz, la producción de dulce, tanto en panela, en tapa, como en aguardiente. También lo que es la ganadería de leche, de ganado y la porcicultura. El estudio me ha llevado también a plantear lo que es el aspecto simbólico y la sincronía de representaciones. ¿Cómo aspectos, podríamos decir, de la realidad, aspectos concretos del mundo agrícola, se contraponen, otros se yuxtaponen y otros se contradicen, pero todos subsisten y se reproducen en nuestra sociedad? Aquí vemos lo que es la exportación de banano en racimo, no como se hace ahora en cajas desmanadas, ya donde cada mano de banano se va embalada y en su respectiva caja. Una representación de la alegoría que está en el Teatro Nacional, cómo nos ven en Europa, cómo se hace una imagen pictórica de parte de una persona que no ha estado en el país y que es a través de cartas y de referencias escritas que logra plasmar las diferentes actividades y las representaciones, podríamos decir, oficiales de ese mundo del café. Y luego unas plantas donde está una fotografía de las viejas plantas de café. Noten la altura que tienen. Ahora las más recientes son más cercanas.
Ahora bien, en ese contexto, podríamos decir de interpretación historiográfica, vale la pena enfocarse un poquito en cómo se seleccionan las herramientas teórico-metodológicas para plantear el estudio, o sea, cómo una pregunta que está surgiendo en la primera década del siglo XXI tiene una respuesta desde un punto de vista conceptual en la evolución historiográfica. Es ahí donde una de las primeras herramientas que yo busco y que logré, o sea, que en lo que busqué logré plasmar, esa herramienta me permitía plasmar un poco más en concreto mi interrogante, fue la cuenca. Cómo el concepto de cuenca como herramienta de la geografía histórica me permitía entender una población en el norte de Costa Rica, ubicada en esta parte de acá. Para los extranjeros, para todos, para que nos recordemos, esta es la línea fronteriza de Costa Rica. Lo que vemos en línea roja es la cuenca del río San Juan y señalada en verde son las áreas que hemos estudiado, lo que es la Cruz de Guanacaste, Upala y recientemente los Chiles. ¿Por qué un concepto de geografía ayuda a una interpretación desde el punto de vista histórico? Después de hacer una visitación conceptual por frontera, por concepto binacional, transfronterizo, me referían ambos a cuestiones políticas y administrativas. O sea, se hablaba de frontera, era darle prioridad a una línea fronteriza que se había establecido por X o Y situación política y que me establecía un otros y un nosotros desde un punto de vista nacional, o sea, lo que es Nicaragua y lo que es Costa Rica como un ente político y administrativo. La línea fronteriza como concepto mucho más poroso, era mucho más, representó un abordaje mucho más rico en el sentido de que es mucho más flexible para su análisis. Transfronterizo me permitía ese análisis, ver esa dinámica, pero siempre establecida en algo que me establecía un ente político frente a otro ente político. De ahí que el Cuenca me permitió tener un acercamiento, podríamos decir, más simbiótico desde el punto de vista de las variables físicas. Vean que con solo ver el mapa podemos observar la homogeneidad que existe en cuanto a red hídrica, en cuanto a relieve. Ya yendo más específicamente, podíamos ver el asunto de temperatura, el asunto de propiamente la población. Eso me permitió entonces enfocarme en la parte sur de la cuenca del río San Juan.
hasta ahí, digamos así. Ya en el Archivo Nacional, el asunto era, pensaba yo, ¿cómo logro buscar a las personas que estaban habitando esa zona según se había establecido por ahí de 1900, teniendo en cuenta que los censos están prohibidos de consultar acá en Costa Rica? Ustedes saben que como historiadores, pues ya uno va adquiriendo bastante expertise en consulta de fuentes, en ubicación y en conocimiento de dónde se ubican, cómo tratarlas y cómo conversar con ellas. Fue así cuando me di a la tarea de consultar la fuente judicial. Ustedes pueden decir, bueno, consultar una fuente judicial para ver un asunto de colonización, de apropiación de tierra y de asentamiento. Pues sí, vieran que me entendí muy bien con la fuente judicial. Ahí pude ir viendo a través de los diferentes delitos que se cometieron, de los juicios, de las denuncias que se presentaron, empecé a ver una dinámica muy compleja en un territorio que particularmente tenía una línea imaginaria que los pobladores desconocían y que a veces las autoridades no tenían exactamente la claridad de dónde terminaba un territorio y empezaba otro territorio político administrativo. Ya se tienen asentamientos establecidos, bien estudiados desde 1890, concretamente en Upala, y en algunos sectores de la Cruz, que estaban en ese momento denominados como baldíos, los de la Cruz. Posteriormente he visto que no eran legalmente baldíos, sino que eran territorios de las grandes haciendas, no los tenían en uso, estaban tierras en desuso, y es años muy posteriores, como en 1950, ya después de unos 60 o 70 años de, perdón, de asentamiento, donde empiezan y a raíz de la ley de posesiones, de informaciones posesorias de 1941, donde se hace ya el reclamo oficial y los litigios por establecer la propiedad legal de esas zonas, de las personas que lo ocuparon, pensando en buena fe que eran baldíos y pues que resultaron después que estaban dentro de los linderos de documentos coloniales. Pues bien, entonces les decía que esas fuentes coloniales, que esas fuentes judiciales son muy ricas en la ubicación, por ejemplo, de quién es la persona, dónde vive, si tiene casa propia, que era algo muy importante para establecer el asentamiento. Decir, yo tengo casa propia. Claro, eran ranchos. Decir a qué se dedicaba y de dónde eran sus padres, venía la edad de la persona, ya sea la que hubiese cometido un delito, que hubiera sido la víctima o que esté en representación como testigo de los casos. Eso me fue viendo, me fue haciendo ver que las personas no tenían una idea
muy clara de la división de territorio. Es hasta por ahí de 1920, 1930, donde el primero creo que empieza en 1917, donde hay una solicitud de pedir la nacionalidad costarricense, ya como una visión de que estamos en otro lugar, como una significación propia de esos pobladores de decir, estamos bajo otro régimen político y administrativo que nos establece una forma de funcionar diferente a la de donde veníamos y a donde tenemos los principales contactos comerciales. Se ha logrado ver a través de los documentos y a través de las entrevistas, porque entonces lo que hice fue una especie de prosopografía, donde he ubicado algunas personas de hijo, nieto, bisabuelo y tatarabuelo. Entonces esas 4 generaciones se han ido estableciendo a través de las entrevistas a personas que ya rondan los 70 y 80 años y que cuando yo llego me dicen, pero ¿cómo dieron por mí? Entonces yo les explico que hay un documento que les obliga, que ahí, me decía, sí, esta finca era de mi papá, que fue de abuelo, y el abuelo, algunas referencias indican que también la hubo por traslado de la familia, en este caso del tatarabuelo. Entonces, ¿cómo llegaba esta gente? Vea que es una colonización fluvial. Contrario a la del centro del país, en donde, salvo, por ejemplo, el río Bebedero o algunos ríos en la zona del Caribe se utilizaron como vía de colonización, pero no de manera permanente y estable, sino que solo en ciertos momentos. Por ejemplo, el río Bebedero en Guanacaste para la sacada de madera hacia el puerto. Aquí en la zona norte sí se utilizaron los ríos como los medios para llegar a tierras en Costa Rica, concretamente de San Carlos, de San Miguelito y el puerto Cárdenas, el puerto Colón también, acá en Nicaragua. Según las referencias, había concretamente en Upala un sistema de 3 vías donde a través de pequeñas lanchas que se ubicaban haciendo el servicio directamente de las fincas hacia los puertos, ya sea de Cárdenas o de Colón, y de ahí ya unas lanchas, buques, podríamos decir, algunos de dos pisos y con 2 motores, que ya hacían el traslado por el lago de Nicaragua para vender los productos agrícolas, ya fuera cacao, banano, plátano, y se traía los productos manufacturados de Nicaragua. El cuero, zapatos, fajas, ollas, incluso telas, que referían de buena calidad. Tenemos aquí una imagen del tipo de mapa. Este es un mapa censal
cuando todavía la Cruz era parte de Liberia. Estos tres territorios, tanto la Cruz como los Chiles y Upala, junto a Guatuso, se hacen cantones hasta 1970 y 71. Ubico esas dos fechas porque si bien el decreto de creación de los cantones es en 1970, se termina de hacer la cartografía de parte del Instituto Geográfico Nacional hasta 1971, lo cual es extraño, pero no es casual. Es extraño porque es uno de los pocos ejemplos que he visto en Costa Rica que se hace un cantón o se hacen varios cantones sin tener una delimitación precisa de su territorio. Pero no es casual, en tanto habían territorios que no querían pertenecer a ese nuevo cantón. Porque generalmente, bueno, todos ubicados al sur de esos cantones, dado que habían tenido mayor relación comercial y cultural, ya sea con otros lugares de Alajuela o de Guanacaste. Entonces a eso obedece, hasta donde he podido investigar, y que se mantienen hasta ahora. Porque en los censos, cuando ha habido censos y se dice dónde paga usted el importe del impuesto, indican o ciertas zonas de Guanacaste o ciertas zonas de Alajuela, y no el cantón, no el distrito del Cantón Central donde se establece. Vean la riqueza de los mapas censales. Aquí solo vemos los lugares, los pequeños asentamientos que habían. Este es un mapa de 1950-52, que fue utilizado en la encuesta que se hizo para ese momento y que luego se utiliza también en el censo agropecuario de 1955. Si se ven los mapas censales ya más de zonas más urbanas o de zonas más pobladas, pues lógicamente se llega a ver incluso casita por casita dónde está. Esto es una fuente muy importante y que a veces no es bien explotada ni tan siquiera consultada de parte de los historiadores. Este es un esquema que hizo un visitador fiscal. Ven que está ubicado en la serie Economía del Archivo Nacional. Es un documento sin fecha. Por el tipo de información, calculo que puede ser a finales de los años 30. Donde se hace ya un croquis establecido. Es el primero que he encontrado, donde ya la persona establece, vean que aquí está la línea divisoria, los poblados que se inician cerca de la línea y cómo por el río Zapote, por el Papaturro, por el Pisote, se van entrando hacia ubicar territorios más al sur y luego se van haciendo hacia el oeste y hacia el este buscando territorios. Aquí el límite lo va a poner el mismo suelo. Ya donde se dice que es impenetrable por inundación, lo que en ese entonces las personas entrevistadas llaman los swampos,
que hoy podríamos llamar los terrenos de humedal, ya donde hay territorios swamposos, ahí es el límite para que hasta ese momento los nuevos colonizadores lleguen. En esto es importante de hacer la reflexión de que para los colonizadores y para las personas que están en estos asentamientos, las problemáticas son comunes y son permanentes en un tiempo determinado. ¿Por qué se dice, por qué he llegado a esa conclusión? Porque a veces nosotros pensamos como que las problemáticas se mantienen en el tiempo y son las mismas por las mismas condiciones de relieve o por las mismas condiciones de humedales o por las mismas condiciones que establece los aspectos físicos o los aspectos culturales. Sin embargo, eso no se establece como un condicionante. Un ejemplo, para la década de 1960 al 70, a través de una política del Estado muy fuerte que ampara la creación de estos cantones, se hace también una incursión bastante fuerte en puentes con la intención de mantener ya un comercio constante de granos básicos, concretamente de frijoles y de maíz para el Valle Central. Entonces ya ahí el swampo ya deja de ser un obstáculo para la migración, porque el puente permite una entrada y salida permanente de los pobladores. Muchos señores, cuando yo los entrevistaba, me decían, nosotros sabíamos cuándo salíamos con el ganado o con las carretas de frijoles o con las carretas de maíz o con las carretas de cacao para Liberia en los años 40, 1940, pero no sabíamos cuándo íbamos a llegar allá ni cuándo volvíamos otra vez a Upala o a los Chiles. ¿Por qué? Porque si el río crecía, hasta ahí quedaba, hasta que una baja en el caudal les permitiera llegar. Y así tenían que ir río tras río en esta zona hasta poder llegar a los mercados y hasta volver Este es un documento bastante antiguo donde ya ubica, vea, la zona limítrofe, la línea fronteriza, los pequeños poblados, Santa Cecilia, San Vicente, y lo que ellos llamaban las llanerías, que eran donde estaban ya las haciendas en la cruz. Vean que por eso es que ellos se establecen, como podríamos decir, en las orillitas, en los lugares donde pensaban que ahí eran terrenos baldíos, y pues que después, como les decía, en las medidas ya se establecen. Aquí vienen unas fotografías de la zona. Vean que es una zona, esta es una fotografía reciente del año pasado, antes de la pandemia, donde hay que pasar por este sistema acá hasta el otro lado, siempre y cuando el cauce del agua lo permita. Terrenos inundados. Aquí el ganado sobrevive pastando. Y calles. Esta es una, como les digo, esta fotografía de esta calle tiene, si acaso, 13 meses de haberla tomado. Vemos las condiciones de una zona de colonización reciente que a veces uno puede explicar en los cursos de historia de Costa Rica, la colonización de San Ramón, la colonización de
de Guapiles, de Guásimo, de cómo se iban abriendo carreteras, y piensa que es un proceso ya acabado, que la frontera agrícola se cerró y ya no hay más, sino que vemos la continuidad y la riqueza de la explicación histórica en una problemática actual. Esta es otra zona donde vemos acá los humedales. La utilización de mano de obra generalmente, y aquí entramos a otra zona. Estas tierras se están dedicando actualmente a la producción, a monoproducciones. Cítricos, piña y tubérculos como el chamol en menor medida. Generalmente es por área, sería piña, cítricos y tubérculos, en mayor medida chamol. Esta es una producción de chamol. Aquí al fondo vemos piña y naranjas. Problemas ambientales como la mosca. Terrenos cerrados con vigilancia en producciones de naranja. Ahora, viendo este contexto y teniendo en cuenta el concepto de cuenca, ubicamos personas en un territorio que administrativamente se dice que está contemplado en los centros de poder como repúblicas político y administrativas diferentes. Sin embargo, desde un punto de vista físico, como relieve, red hidrográfica, tipo de suelo, clima, precipitaciones, es muy homogéneo en sí. Esto me llevó también a ver los relatos de los viajeros en el siglo XIX, alemanes y suizos. Y es muy curioso e ilustrativo a la vez las descripciones de un alemán que sale de Nicaragua y es hasta que llega un poco cerca de Miramar de Punta Arenas, donde dice que ya llegó a otro lugar, que ya dejó atrás Nicaragua, que ya los ríos son diferentes, que la temperatura es diferente, que el suelo es diferente, que las personas son diferentes. Caso contrario, es un suizo que sale de Costa Rica, sale de San José rumbo a Nicaragua. Y es ya cuando pasa lo que él llama los cerros de Miravalles, donde dice, he salido de Costa Rica. Paréntesis, estando en suelo nacional, cierro paréntesis. Porque relata que ahí es otro relieve, igual. Otra cultura, otro suelo, otro tipo de río, otro tipo de gente. Entonces, ¿cuál es la explicación? Ahí vemos cómo históricamente hay una explicación y hay conceptos que nos permiten adentrarnos en el por qué un territorio con una historia compartida desde un punto de vista cultural e histórico, comunal y familiar,
en un relieve y en una área física con características bastante homogéneas, queda dividido por una decisión administrativa. Entonces, ¿cómo aún hoy, en el 2021, se le dice a una señora que va con unas gallinas a donde la prima, o que va con un saco de aguacates a llevárselo a un familiar, que no lo puede hacer y que está infringiendo en un delito porque eso proviene de otra tierra? ¿Cómo de otra tierra? Si somos de los mismos. Entonces, a veces ellos dicen que ahí es tierra de nadie y es tierra de todos. Y cómo nosotros como investigadores lo vemos, porque una de las primeras veces que yo llegué allá, en el instrumento, un poco imbuida con las lecturas de las otredades y del otro, de la llegada del otro, yo les preguntaba sobre las posiciones de Costa Rica y de Nicaragua, de cómo se sentían ellos como costarricenses en una zona fronteriza, y me volvían a ver como extrañados. Y ahí, viendo en la reflexión, en la autorreflexión que después de cada gira hago, decir, no, si la otra era yo, no eran ellos. La que estaba llegando con sus visiones vallecentralinas en esa explicación colonial era yo. Entonces, ¿cómo? Desde un punto de vista epistemológico hay que cambiar el chip, creo yo, y ver esa realidad, ver esa historia, dejar que esa historia hable a través de ellos, y ya volver a los documentos y hablar con el documento de 1890, de 1870 o de principios del siglo XX, bajo otra perspectiva. Entonces ahí empieza a ver uno desde la visión de ellos cuál es el punto de vista de ese resguardo fiscal, de ese maestro, del policía que está llegando con otras visiones. Y para esto la fotografía. Ese es un diamante de béisbol. Esto es un sábado por la tarde. Allá al fondo, aquí hay un grupo de estudiantes. Y los jóvenes y el señor están con un bate jugando. Entonces, vean cómo hay otro tipo de cultura compartida que debemos respetar. Obviamente las condiciones no son las mismas. Como parte del proyecto se está trabajando en llevar agua potable a estas comunidades y pues bueno, siempre nos reciben con empanaditas y con pan casero, y aquí tomé una fotografía de el fogón donde se están haciendo. Esta es una celebración donde va un grupo de estudiantes. Esto fue en enero. Unas imágenes, aquí están unos amigos. Esta foto no la he devuelto porque se nos vino la pandemia y no he podido llevárselas impresas a los chiquitos de allá. Y aquí esta es una de las imágenes que como producto y sobre todo de los hechos en la zona fronteriza de la contra y recontra, hubo una penetración muy fuerte de iglesias, tanto católicas como pentecostales y neopentecostales, y pues realizan ritos y actividades religiosas al respecto, y pues nosotros nos sumamos a estas cuestiones. Ya para ir finalizando, estos son unos entrevistados, doña Rosa y don Noé. Doña Rosa es hija de un
de uno de los primeros colonizadores en la Tigra. Por eso ella nos contaba que a ese lugar se le había puesto la Tigra, porque el papá había llegado y había encontrado una tigra pequeña, recién nacida, envuelta como en unas hojas, y entonces se había referido al lugar como el lugar donde había aparecido esa tigra, y así se quedó. El lugar más grande del pueblo se llama Cuatro Bocas, por eso se le conoce la tigra de Cuatro Bocas. Ella se refiere a que el papá vino del otro lado del río. Así es como ellos se refieren. El río, tanto el río San Juan, el río Zapote, el Papaturro, tienen un gran significado para ellos. Eran sus vías de comunicación, su fuente de alimento, su fuente de vida, de distracción, de alerta. Algo muy importante. Entonces, ¿cómo ella dice que nos refiere que espacialmente era muy importante las unidades agrícolas, agropecuarias, que se ubicaban frente al río? Sería algo parecido ahora como las que están frente a la carretera, porque ese era el medio de comunicación, la fuente para la pesca, para salir de casa, salían por el río. Y también, pues ella nos refería cómo a raíz de Puerto Colón se traía la ropa, el calzado, el calfín y los fósforos. Para ellos, aún hoy, la fuente, digamos, de productos de calidad, duraderos y de fuerte trabajo artesanal proceden de Nicaragua. Hasta por ahí de 1950 se manejó el Córdoba casi que de moneda general. El colón fue muy incipientemente ya después de los años 60 que entra como moneda, y actualmente se manejan casi que las dos. Ya en las zonas fronterizas, muy cercanas ya, lo que yo llamo el norte-norte, se maneja uno con las dos monedas perfectamente. Ya desde un punto de vista más de la conceptualización, un poco quise explicar primero y que vieran gráficamente para llegar a esto, y que pues me gustaría después abrir el espacio para comentarios. Más o menos, todavía hablamos de una región transfronteriza. Como les decía, el asunto de la cuenca lo tomamos aquí como una herramienta de geografía histórica, la historia social agraria, la historia ambiental y la historia aplicada. Son como las cuatro estructuras que nos dan soporte para la investigación. Y aquí fueron, digamos, como ya las variables más específicas del análisis de cada una de ellas. Aunque realmente acá todo se relaciona, digamos, la colonización, si bien las ubicamos de un punto de vista gráfico, dentro de la colonización, las propiedades privadas existentes, las haciendas y los derechos y las vías de comunicación, desde un punto de vista de la geografía histórica, es más que todo como por el asunto del mapeo en el tiempo, pero no lo podemos desagregar del concepto de historia social agraria, ni de la historia aplicada, ni ambiental. Eso es difícil, porque a veces uno lo hace desde un punto de vista como muy didáctico para que se comprenda, pero a la vez se pierde como esa riqueza. Pero si se ponen todas las rayillas para todos lados, pues entonces también se pierde en otro sentido, pero por eso hago la aclaración. En cuanto a la historia social agraria, serían los asentamientos de migrantes como propietarios privados y la fuerza laboral, y los actores sociales, tanto el conflicto como los consensos. En esto uno piensa
Por eso no es lo mismo ver para mí ha sido interesantísimo. Con el conocimiento de una colonización agrícola del siglo XIX o del siglo XX, de mediados del siglo XX, por ejemplo, como fueron las zonas periféricas de la compañía bananera en los años 50 y 60, después de su traslado al Pacífico Sur, ver ahora los conflictos en una zona de colonización reciente. Uno pensaría que una zona donde llega agua, donde se les ofrece un proyecto de agua potable a gente que tiene que llevar su balde de agua 1 o 2 al día por unas cuestas terribles, va a ser recibido con mucho beneplácito y genera una serie de conflictos al interior de esas personas que están en estos asentamientos recientes, en los cuales hay que intervenir, hay que abrir espacios de diálogo, hay que buscar agentes de conciliación para que se logre hacer ese proyecto, y aún estando ejecutando genera conflictos. Entonces, ¿cómo es esa historia reciente vivida a lo cual se logra llegar mucho más profundamente con un conocimiento histórico? En cuanto a historia ambiental, lo que también se relaciona mucho con geografía histórica, el asunto de la territorialidad y el sincretismo. Es importante, ha sido, o sea, cómo un área, cómo un espacio se convierte en un territorio, cómo ellos logran, a través de una apropiación y de un significado de parte de ellos para esas áreas, convertirlas en su territorio. Y ese sincretismo religioso, cultural, de alimentos, de acercamiento a las personas, de su cosmovisión como colonizadores recientes que proceden de un país, que están llegando a otro país, pero que en realidad el paisaje y la cultura es la misma. Y cómo también ese sincretismo hace de cómo los ve la gente de afuera. Inclusive, a veces cuando he llegado a la zona y hay niños y yo les pregunto, ¿dónde está su mamá? Anda en Costa Rica. Y me digo, ¿qué anda haciendo allá? Anda cogiendo café. Entonces, yo digo, bueno, ¿hasta dónde ellos todavía no están comprendiendo que ellos están en Costa Rica, que ellos son costarricenses, sino que están en esa línea, y cómo van a una escuela en Costa Rica, pero viven en Nicaragua, en un territorio donde solo pasar, incluso como algunas casas queda la sala y la entrada en Costa Rica y los dormitorios y el baño en Nicaragua. Bueno, y de parte de la historia aplicada es esa interpretación, ese ir del presente a buscar las explicaciones del pasado y tener para mí la visión de cuál es la utilidad de la historia para qué e historia para quiénes. Creo que ese es en sí el asunto de la historia aplicada. En cuanto a la estrategia metodológica, porque ya creo que me he avanzado mucho, que ya he utilizado mucho el tiempo, es, bueno, la observación, las entrevistas claves, el análisis de fotografías históricas, los mapas, la prosopografía. En cuanto a fuentes primarias, las judiciales, los avalúos, las listas censales, que a veces aparecen metidillas ahí en alguno, y los mapas tanto del INEC como del Archivo Nacional de Costa Rica.
Se ha identificado las características biofísicas y los sistemas productivos a través de los censos agropecuarios, que no son nominales, se quiere hacer la aclaración. La reconstrucción de vías terrestres, fluviales y marítimas, y una realización de una síntesis interpretativa y un análisis comparativo, que ese es el trabajo que tengo para este año. Muchas gracias por su atención, y pues si tienen algún comentario, dudas, aclaración que deseen de mi parte, con muchísimo gusto estoy a su disposición. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Es muy interesante, es inevitable pensar en cómo la historia aplicada, en este caso su experiencia, permite visibilizar paisajes, comunidades, personas que han estado fuera, digamos, de ese patrón de los paisajes nacionales, esos paisajes que usualmente aprendemos en la escuela, en el colegio, y que son patrones paisajísticos que no necesariamente incluyen a estas regiones. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a hacer primero dos bloques para hacer las preguntas de manera reposada. Hay una primera pregunta, Margarita, en la que plantean lo siguiente: su investigación tuvo como elemento importante el trabajo de campo. ¿Es requisito indispensable para realizar estudios en historia aplicada? Yo ahí le agregaría una pregunta pequeñita a la par, y es: ¿y qué tan complejo es para un historiador hacer trabajo de campo? Esa sería una primera pregunta. La segunda es, ¿requieren las fuentes tradicionales de la historia, fuentes tradicionales entre comilladas, un trabajo de análisis distinto al momento de hacer historia aplicada? ¿Qué tal si empezamos con estas dos? Sí, bueno, como agrarista, yo puedo hablar de los estudios agrarios, ¿verdad? Ya de los urbanos, no sé, en algunos cursos he incursionado, pero muy someramente. Yo creo que sí, que la historia, por lo menos como yo la veo, la historia aplicada, al tener otro paradigma de investigación, al ubicarse, digamos, con actores sociales muy concretos, se debe de tener un trabajo de campo. Ahora, el trabajo de campo puede, a mi modo de ver, ser concebido de diferente manera, porque a veces uno puede tener una fuente escrita o una fuente estadística y hacer trabajo de campo, porque está hablando con las personas en la cual no se media la voz ni la comunicación verbal, sino que se está interactuando con ellas a través de un papel y también a través de unos datos, sobre todo porque ya no existen físicamente. Entonces, no sé si me explico, o sea, sí se requiere un trabajo de campo, creo yo, para hacer historia aplicada, porque requiere darse la voz a las personas que hasta ese momento están siendo, digamos, concebidos y autoconcebidos, autodenominados como sujetos de historia. Por eso es como lo que yo llamo otro paradigma. Pero que haya, depende de ese objeto que se estudie, será la visita de campo que se haga. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos ver, por ejemplo, si yo ubico, por ejemplo, una persona en 1870, yo necesito hablarle con los términos de 1870, con las concepciones que habían en 1870, con el bagaje legal de 1870. Eso es como lo que como historiadores necesitamos, porque si yo voy a hablar un documento de 1870 con mis posturas, con mis conceptualizaciones, con mis visiones del 2021, podemos conversar, pero sería como conversar con una persona física, donde una persona
no comprende lo que uno le pregunta, ni uno comprende lo que la persona le está contestando. No sé si me explico, o sea, se necesita tener un bagaje, y ahí es donde yo creo que más que la pregunta y el trabajo, que el trabajo de campo, es importante la apropiación conceptual y las preguntas y la claridad de preguntas de investigación que uno tenga y el conocimiento del contexto. Me parece que eso es más prioritario de tener en claro que el mismo trabajo de campo, porque yo puedo ir y puedo conversar con la gente, pero si yo no sé qué es lo que voy a ver, si yo no sé lo que estoy buscando, ni sé con qué lente lo necesito, lo quiero ver, pues de ahí tal vez mis resultados no vayan a ser tan precisos. En relación a las fuentes tradicionales y el historiador, yo creo que no hay fuentes tradicionales ni fuentes novedosas. Puede haber técnicas, sí, novedosas de hacerlo. La novedad, y le podríamos decir que como que la empatía o la relación que uno puede establecer a través de esas fuentes es el método que uno haga, porque si nosotros le damos toda la prioridad a la fuente, como fuente podemos caer en corrientes historiográficas ahí sí muy tradicionales, sino que la fuente es un medio. Es un medio dentro del cual hay un paradigma de interpretación, en este caso la historia aplicada, una historia para qué, muy clara, un posicionamiento del historiador en relación a un método de presente, pasado y futuro, no de pasado, presente y futuro, sino presente, pasado y futuro en esa relación, y es ahí donde ubicamos para mí la fuente. Pero no a veces uno dice metodología, plum, fuente, no. La metodología es todo ese entramado del pensamiento epistemológico, de la concepción del porqué de la historia, de nuestros problemas de investigación, de hacia dónde queremos llegar. Es como montarse en un carro, y el carro no camina solo. Es el historiador, la historiadora, el equipo de investigación, el que le está dando rumbo a ese carro, a esa fuente, en el cual ya el cómo se armen los motores o cómo se relacione, pues eso corresponderá al equipo que lo esté haciendo, creo yo. Muy bien, hay una pregunta vinculada con esto que nos está planteando Margarita y es hecha por Gerardo. Entonces solo se puede hacer historia aplicada sobre historia reciente e historia de tiempo presente. Creo que la presentación de la profesora Margarita más bien nos ha demostrado que es fundamental hacer historia del siglo XIX, hacer historia de inicios del siglo XX para comprender precisamente una problemática del presente. No sé si quisieras agregar algo más sobre esto, Margarita. Eso es muy importante, porque a veces uno dice, ¿cómo es esa relación presente-pasado? Y a veces dice, un día de estos estaba leyendo y decía que no había futuro sin historia. Y es cierto, no hay futuro sin historia. Esa es la historia aplicada, creo yo. ¿Para dónde? ¿Cómo nos entendemos sabiendo de dónde venimos? Y solo estudiando cosas recientes, puede ser un estudio sociológico o de politología, incluso de las ciencias económicas, pero darle esa perspectiva en tiempo, para mí es lo más valioso, porque la historia es la madre de todas las ciencias, de dónde venimos, por qué suceden las cosas. Esa es la explicación de nosotros los que nos dedicamos a la disciplina histórica, el por qué la cuestión es así. Le voy a poner un ejemplo. Un día de estos, un muchacho, un colega de la Facultad de Ciencias Exactas, me decía que había tenido una actividad en la zona norte, en X lugar,
y que no había tenido la recepción que habían querido, que no había llegado gente de sectores rurales. Y le decía yo, es que la hiciste justo donde no la debías haber hecho. Hay rencillas históricas de ellos desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, que ellos no se aceptan estar en ese cantón. Debió de haber sido o en un cantón neutral o más al norte para que pudiéramos hacer. Y me dice, puña, no había pensado que los historiadores estaban en esas. Y le dije, pues claro, si uno sabe cómo funciona, entonces, por ejemplo, el nutrir de historia, los estudios de politología, de economía, incluso de ciencias ecuménicas, para mí es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Tenemos otras dos preguntas. Hay una que dice, ¿qué retos implica vincular el conocimiento científico con las experiencias y los saberes locales? Y también, luego su trabajo de campo y acercamiento con la comunidad, el concepto de frontera y transfronterizo experimentó modificaciones. Ujú. Sí, lo sabe. Me acuerdo que hace muchos años, bueno, ya por la edad podrán saber, a mí me enseñaron que el agua era un recurso inagotable, que Plutón era un planeta y que el método científico no tenía nada que ver con los saberes locales. Por suerte, hemos avanzado en algunas cosas y retrocedido en otras. Me gustaría mucho decir que el agua es un recurso inagotable, pero hoy sabemos que no es así, desgraciadamente. Y me da mucho gusto saber que ahora retomamos los saberes locales. Hace unos años Wilson compartió un libro muy lindo, casi que lo tengo de cabecera conmigo, sobre los saberes locales en la agricultura. Me abrió mucho el panorama de ver cómo, y con los conceptos, con aquel proyecto que teníamos con Don Pino también, fue muy aleccionador de ver cómo un saber local en cuanto a historia social agraria era fundamental. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ahí hay sincretismos, hay explicaciones concretas, hay adaptabilidad, hay conflictos, hay aceptaciones también y consenso sobre lo que nosotros estemos estudiando, porque esa es la propia realidad de las personas que están viviendo la problemática que nosotros estamos estudiando. Entonces, para mí, bienvenidos esos saberes locales, porque me enfrentan a una realidad en el mundo académico muy interesante, de ver cómo se da esa simbiosis, no siempre consensual, entre una realidad que se construye desde un punto de vista académico intelectual y una realidad que se vive cotidianamente y que ambas se enfrentan a problemáticas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una interpretación de esos aspectos? Para mí es fundamental. Y sí, los conceptos, todos se están construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo. Se dice muy fácil, pero a veces uno toma conceptos porque tales autores los mencionan o porque uno cree que son los más adecuados desde las corrientes a como uno va viendo en los congresos que se están apropiando. Pero para mí, lo más novedoso y lo más rico es ver cómo se deconstruye. Como uno dice, no, tal variable no me está dando la explicación. Es algo mucho más jugoso lo que yo tengo, mucho más rico en análisis que lo que esta herramienta me da. Entonces, lo que he llegado es como a una flexibilidad y, como les digo, el que más me ha dado es Cuenca.
Cuenca en un territorio, Cuenca Sur en un territorio transfronterizo, porque tampoco se pueden dejar de decir, bueno, no debería, sí, no debería haber esa línea que divide tan abruptamente una cultura, una historia, un pasado común, pero lo hay. Entonces hay que aceptarla y decir, bueno, esa cuenca sur tiene la particularidad de ser un territorio transfronterizo. Creo que eso puede dar una visión más interesante, más fluida a lo que son las leyes internacionales, las leyes de migración, incluso a la misma policía, entender cómo es el funcionamiento de un territorio así y qué leyes especiales ocupa para una mejor convivencia de las personas y el flujo también de las mercancías. Gracias, Margarita. Vamos a hacer la última pregunta. Lamentablemente, ya tenemos que ir cerrando la actividad. Y dice así, ¿en qué medida la historia aplicada puede ser útil para la recuperación de identidades territoriales? Tomando como ejemplo este caso de estudio. Para mí es de mucha utilidad. Es de mucha utilidad y a la vez de mucha controversia. Hace unos meses atrás, Wilson dijo una frase que a mí me conmovió mucho y la he reflexionado en la presentación de una tesis de un producto cultural en historia aplicada. Y Wilson se refería a que había a veces ese abrir surco era muy duro, sobre todo para los primeros estudios. Pues así, alguna gente me ha dicho, irse a estudiar allá, ¿por qué vas tan largo? Es debatir una concepción teórica muy sólida del poblamiento centrífugo del Valle Central. Sí, eso no nadie lo niega. Sin embargo, estudiar aspectos nuevos desde nuevas visiones es, aparte de novedoso, apasionante, digo yo, ver cómo surgen nuevos actores, cómo surge una Costa Rica diferente, como decían, en paisajes, en posiciones, en conflictos, cómo las problemáticas de una población se relativizan en acercamiento a otras problemáticas de otras regiones, cómo con ejemplos concretos de cómo se ha resuelto algunas situaciones problemáticas o también con conocimiento histórico de otras poblaciones se puede ayudar a que problemáticas no se agudicen. Creo que es un futuro muy halagüeño para la historia aplicada, sobre todo en este tiempo de cambio. Si siempre fue apasionante, digamos, en las 2 décadas anteriores, en este momento de cambio en nuestro país y en el mundo occidental, creo que es todavía más retador el ver presente, pasado, futuro a través de la óptica de un análisis histórico. Muy bien, muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias a las y los participantes por conectarse y por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Margarita, por el tiempo para preparar esta síntesis de un trabajo que ya lleva varios años. Muchísimas gracias por conectarnos con esa región del norte tan bonita de Costa Rica y con un pasado histórico tan denso. Weiner, muchísimas gracias por el apoyo también en la gestión de preguntas y de comentarios. Antes de despedir, quisiera compartirles para recordarles un par de cosas. Por una parte, ya lo están viendo, ¿verdad? Por una parte, recordarles que arrancamos la próxima semana el segundo ciclo de charlas con una charla acerca de memoria histórica. Ya ahorita la vamos a ver en detalle a cargo del doctor Carlos Gregorio López de la Universidad de El Salvador. De hoy en 15
tendremos la presentación Reconstrucción Colectiva de la Historia del Golfo de Nicoya, a cargo de del Golfo de California, me confundí de Golfo, ¿verdad? Me pasé de California a Costa Rica, a cargo de la doctora Michelín Cariño, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y de hoy en 22, Amenazas naturales, vulnerabilidad y gestión del riesgo, aportes desde la historia aplicada, a cargo de Yolanda Zúñiga, de la Escuela de Historia. Entonces, lo recordamos, vamos a cambiar, ya no es de hoy en 8, sino más bien sería de mañana en 8 y de mañana en 15 y de hoy en 22 días, para que por favor lo reserven allí en su agenda o bien revise grabaciones en el perfil de Facebook de la Maestría en Historia Aplicada, de la Vicerrectoría de Extensión y también en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Extensión. Y recordarles entonces la charla de mañana en 8 días a cargo, como les decía, del doctor Carlos Gregorio López de la Universidad de El Salvador, que es un académico con el cual hemos establecido vínculos desde hace algún tiempo, memoria e historia, modo de acercarse al pasado reciente centroamericano. Vamos a pasar de los paisajes, de las fronteras, que es algo biofísicamente muy evidente, hablar acerca de la memoria, que es un tema también muy sensible para la historia aplicada y que toca muchas fibras políticas, sociales y culturales. Una vez invitadas, invitados, pues muchísimas gracias nuevamente y nos vemos entonces de mañana en 8 a las 10 de la mañana. Hasta luego, Weiner y Margarita, y hasta pronto. Chao.